la Comisión Literaria de la Fundación Sociedad Femenina de Cultura, en su programa mensual de literatura y vino, presenta el análisis de la obra El silencio del escritor estadounidense Don DeLillo, a cargo de la máster en estudios humanísticos Carolina Andrade, quien además es periodista profesional. Ha ejercido la docencia durante 25 años en las áreas de comunicación y literatura en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene publicado 3 cuentos y una novela. Sus textos aparecen en varias antologías publicadas dentro y fuera del Ecuador. Agradecemos al Centro de Arte y les invitamos a nuestro programa de literatura y vino, que se realizará el jueves 25 de octubre con el análisis de la obra Patria, del autor español Fernando Aramburu, a cargo de Andrea Tavares. Dejo con ustedes a Carolina Andrade. ¿Cómo están? Siempre es un gusto aceptar una invitación del Teatro Centro de Arte para este espacio de literatura y vino. Hoy vamos a tratar la obra El silencio del autor norteamericano Don DeLillo. Él es muy importante en las letras de su país. Tal vez en su nombre no nos sea familiar, supongo que un poco somos ajenos a la literatura norteamericana por el tema de la traducción, y pienso que también, por mucho que consumamos sus productos culturales de cine, redes, publicidad, etc., la idiosincrasia del pueblo norteamericano, tan vasto, tan variopinto, nos es ajena. No siempre podemos engranar con sus dinámicas. Pues bien, Don DeLillo nació en 1936, es de ascendencia italiana. En algunos de sus textos nos recuerda el Bronx de los inmigrantes que le tocó a él vivir de niño. Estudió comunicación y muy temprano en su vida decidió que se iba a dedicar 100% a ser escritor, lo que le aseguró tiempos de dificultades económicas. Se lo conoce básicamente como novelista. Ha escrito 17 novelas. La primera de ellas, Americana, en el año 1971, y la última es la que nos convoca el día de hoy, El silencio, en el 2020. También ha escrito ensayos, cuentos, obras de teatro y me parece que un par de guiones para cine. Ahora bien, es importante que ubiquemos a este escritor y para ello acudimos a la crítica especializada. Para comenzar, su nombre está sonando desde hace varios años como candidato al premio Nobel, ¿sí? Hay gente que piensa que ya a estas alturas es injusto que no se lo hayan otorgado. De esa talla de escritor estamos hablando. Paul Auster, que es otro escritor norteamericano de gran valía, dijo de él: no hay ningún novelista norteamericano que escriba mejor que Don DeLillo. Sus libros son una lectura imprescindible para quien quiera comprender qué significa estar vivo en estos tiempos. Tal comentario, esta percepción nos habla de la enorme capacidad de DeLillo para dar cuenta de los grandes temas contemporáneos. Se dice de él que es un anatomista de la cultura estadounidense. En sus textos hace disecciones que nos permiten acercarnos a múltiples dimensiones de lo estadounidense. Segundo, la crítica también lo identifica como figura central del posmodernismo literario. Esta categoría del posmodernismo literario todavía no está del todo definida, pero sin embargo hay unas características que sí lo están. En los textos hay una representación subjetiva del tiempo. El tiempo no es lineal, se cuenta en forma fragmentada y es el lector el que tiene que hacer las asociaciones. En los textos siempre se presenta una multiplicidad de focos y voces, es decir, se renuncia a ese narrador omnisciente que lo sabe todo y entrega el relato, y más bien opta por perspectivas subjetivas, una multiplicidad de voces que son los que entregan el relato también en forma fragmentada. También está la intertextualidad, los bordes difusos entre géneros, etc. Pero en general, si hablamos del posmodernismo literario que ocupa la segunda parte del siglo XX, la figura de Don DeLillo está ahí presente en forma sólida como representante norteamericano de esta corriente literaria. La otra apreciación generalizada que se tiene de DeLillo se puede resumir en esta frase del escritor británico Martin Amis, que dice: estamos ante el poeta de la paranoia. Lo de poeta va por el uso sofisticado que hace Don DeLillo de su idioma, pero lo de la paranoia es lo interesante.
donde el libro no es un apocalíptico, es decir, no relata sobre civilizaciones fracasadas, pero sí habla constantemente en sus relatos de las amenazas que tiene nuestra civilización, especialmente la cultura norteamericana, las amenazas que se ciernen sobre la cultura norteamericana, de ahí lo de el poeta de la paranoia. Entonces, para resumir, es un autor del que se habla como ganador del premio Nobel, como candidato al Nobel, es un representante del posmodernismo literario, es un anatomista de la cultura y es un poeta de la paranoia. Ese es, a grandes rasgos, Don DeLillo como escritor. Un poco para ejemplificar lo señalado, me permito hacer una breve referencia a la que es considerada su novela emblemática. Esta novela se llama Submundo, Underworld, y es de 1997. Don DeLillo mismo señaló que la idea de la novela se originó tras revisar la primera página del New York Times del 4 de octubre de 1951. En esa portada ocupan espacios iguales. De un lado, la noticia sobre un partido de béisbol y del otro lado, la noticia sobre la segunda prueba nuclear de la Unión Soviética. Ver de un solo golpe cómo convivían la alegre, religiosa y aglutinadora devoción por el béisbol, junto con la amenaza de una hecatombe nuclear en medio de la Guerra Fría, es el punto de partida para esta novela de la que estamos hablando brevemente, Submundo. Ahora, ¿de qué partido estaba hablando el New York Times? Este partido de béisbol. Un día antes, el 3 de octubre, había tenido lugar uno de los juegos de béisbol más recordados en la historia de ese deporte. En un tercer juego de desempate, el Giants de Nueva York, los Gigantes de Nueva York, le ganó al Dodgers, en esa época de Brooklyn, por 5-4 tras un jonrón de último minuto de Bobby Thompson. Ese batatazo fue, decían, un disparo escuchado alrededor del mundo. ¿Y por qué esto? Porque era por primera vez que se televisaba esto y aparte estaban todas las radios y aparte era un partido muy importante. Entonces está esto del disparo escuchado alrededor del mundo. El hecho está relatado como prólogo de esta novela Submundo en unas páginas que son maravillosas. Se las recomiendo. Son 50 páginas que hablan de este momento en que triunfa los Gigantes sobre los Dodgers en el 51, pero que ese relato es una condensación de la cultura estadounidense de ese momento. No se lo pierdan, el prólogo de Submundo. En todo caso, esa bola en la vida real, después del home run, se perdió en las gradas, pero en la ficción, para la novela de Don DeLillo, es el hilo conductor, es decir, relata circunstancialmente el paso de esa bola por distintos dueños, por las manos de distintos dueños, y es el pretexto para hablarnos de los últimos 50 años del siglo XX en Estados Unidos. Mientras lo hace en forma fragmentada, con múltiples voces, muy posmodernamente, nos presentan las grandes amenazas que padece el pueblo estadounidense en esa época. La posibilidad de una guerra nuclear, la guerra de Vietnam, el consumismo y su generación de basura y sustancias tóxicas, las mafias, las grandes y corruptas empresas, etc. También nos presenta a múltiples personajes de a pie, descritos en detalles, que ayudan a su vez a caracterizar épocas, formas de pensar, comunidades, etc. Entiéndase que es un ejercicio, como habíamos dicho, de disección de lo estadounidense. Entonces, habíamos visto las características del escritor y esta novela, Submundo, que es su novela emblemática, que tiene 1000 páginas, es un ejemplo de estas características. Así dada esta introducción, pasemos al libro que nos interesa en esta ocasión, que es El Silencio. El Silencio está publicada en el 2020, pocas semanas antes de que se desatara la pandemia del COVID. En español lo tenemos editado por Seis Barral, con traducción de Javier Calvo Perales y apenas 112 páginas de extensión, de lo que podría deducirse, tal vez un poco precipitadamente, que Don DeLillo, en relación con la novela Submundo, que tuvo 1000 páginas, está optando, decantándose por la brevedad de sus textos. No puedo dejar de comentar la portada de esta edición, que me parece un acierto de diseño. En ella vemos esta hacha
que es una herramienta bárbara, pero que el cuerpo de esta hacha lo constituye un teléfono celular, un smartphone, que hoy por hoy es el vehículo por el que circula, o en el que circula toda nuestra cultura, ¿verdad? Todas nuestras comunicaciones, nuestra información, etcétera, está ahí condensada. Entonces vemos esa imagen en que este celular se ha apagado y ha devenido en una herramienta bárbara. Entonces de eso va el libro, y me parece todo muy acertado, de un apagón tecnológico. Esa es la amenaza de la que habla esta vez este esteta de la paranoia, ¿no? Un apagón tecnológico. Y el diseño me parece muy interesante. Además, el epígrafe con el que se inicia la novela también da cuenta de este retroceso hacia la barbarie. Se hace una cita muy conocida de Einstein, ahí está, que dice: no sé con qué arma se librará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta se librará con palos y piedras. Esa es la carátula y esa es el epígrafe de la novela que nos interesa. Ahora, para hablar de una amenaza que podría significar el fin de nuestra civilización tal y como la conocemos, el escritor no echa manos a la grandilocuencia, ni escenarios épicos, ni héroes. La historia, esta novela, El Silencio, que tiene solo 5 personajes, se concentra en estos 5 personajes que han quedado en reunirse para ver el Super Bowl, que es el Supertazón, el juego final de la temporada de fútbol americano. Han quedado de verse en un departamento en Manhattan, en Nueva York. El año del relato es el 2022. Delilo ubica su historia en el 2022. ¿Y quién la narra? Pues un narrador omnisciente que sabe cómo piensan y sienten sus personajes, pero que es muy moroso. Entonces, en estas circunstancias excepcionales, solo narra sobre esos 5 personajes, no más. Es muy moroso, no nos cuenta mucho. Y arranca la novela. El primer capítulo se desarrolla en la cabina de primera clase de un avión que vuela París-Nueva York. Nos introduce a 2 de los 5 personajes. A Jim Cripps, y lo dice así: Jim estaba allí y era una compañía sólida, un hombre que trabajaba de perito tasador para una aseguradora, y a Tessa Behrens, que es la esposa de Jim, y es de piel oscura, orígenes caribeño, europeo, asiáticos, poeta, cuya obra aparecía a menudo en publicaciones literarias. Ambos están viajando desde París a Nueva York, piensan llegar a Nueva York y piensan que llegarán a tiempo al departamento de Manhattan para ver un partido de fútbol con sus amigos. Están conversando ahí mientras viajan, y lo extraño, llamativo de esta conversación es que Jim está fascinado, como hipnotizado frente a la pantalla de su asiento de avión, ¿sí? Y entonces ese diálogo es muy extraño porque se desarrolla en forma como robotizada. Están conversando acerca de algo, pero Jim siempre interrumpe con los datos de vuelo que le da la pantalla. Es decir, dicen algo y Jim dice: estamos a tantos pies de altura. Dicen algo y dice: la temperatura exterior es de tanto, estamos a tantas millas de distancia, hora aproximada de llegada tal, y de nuevo vuelve a dar los datos conforme esto cambia, temperatura exterior del vuelo tal, etcétera, etcétera. Entonces es este hombre que no puede vivir su diálogo con su esposa porque está fascinado con esta pantalla y con los datos que arroja, ¿verdad? Luego tenemos a los otros personajes. Los otros personajes, y ahí tengo una cita que dice: pero estás contento con la pantalla, ¿te gusta tu pantalla?, le dice Tessa a su esposo, y Jim le contesta: me ayuda a esconderme del ruido, ¿no? Ahí está explicada esa fascinación. Bueno, los otros 3 personajes, habíamos hablado de 5 personajes, se nos presentan ya en el departamento de Manhattan, frente al televisor, viendo lo que nosotros llamaríamos las preliminares del juego. Los dueños de casa son Max Stener, que es un inspector de edificaciones y fanático de deportes, y Diane Lucas, que es una profesora ya jubilada, una profesora de física. ¿Qué tipo de pareja eran? Diane mismo lo dice. Dice: pregúntale cuántos años llevamos. 37 años, dice Diane. No de infelicidad, pero sí en condiciones de una
rutina atroz. Dos personas tan pegadas la una a la otra que se acerca el día en que nos olvidaremos del nombre del otro. Estaban sentados esperando delante de la mega pantalla del televisor en su departamento bastante pequeño de Manhattan. ¿Quién es el quinto personaje? Alguien que también está en esa sala y es Martin Decker, un hombre de poco más de 30 años, exalumno de Dayan. Dice el texto, siempre llegaba a tiempo, impecablemente vestido y afeitado, vivía solo en el Bronx, donde daba clases de física en una escuela secundaria y caminaba por las calles sin ser visto. ¿Qué es esto de caminar sin ser visto? Era un personaje anodino, era un personaje que no llamaba la atención. Y también el hecho de que esté en un partido de fútbol tan importante, reunido con personas mayores y con una ex profesora, habla de que tampoco socialmente fuera como muy exitoso. Pero la característica principal de este joven profesor de física es su obsesión por Einstein. Aparece nuevamente Einstein en la novela. Martin se dedica al estudio compulsivo de un manuscrito de 1912 de Einstein sobre la teoría de la relatividad especial. Lo de él por Einstein es obsesivo. Pues bien, eso hace la novela en un principio, presentarnos a los 5 personajes. Y luego del hilo introduce el punto de inflexión. Dice así, hablando de la pantalla del departamento de Manhattan. Y entonces pasó algo. Las imágenes de la pantalla empezaron a temblar. No era una distorsión visual ordinaria, tenía profundidad, formaba patrones abstractos que se disolvían en forma de pulsaciones rítmicas, una serie de unidades elementales que parecían proyectarse hacia adelante y retroceder, rectángulos, triángulos, cuadrados. Luego la pantalla fundió a negro. De esta forma, a partir de una pantalla particular, se nos plantea un apagón tecnológico general. Y si somos criados por Hollywood, lo siguiente que nosotros esperaríamos es que sobreviniera la épica lucha heroica por la supervivencia, con buenos y malos, representando el orden y el caos, pero no. Se trata de Don DeLillo y en eso él no va a caer. En una entrevista de 2016, Don DeLillo dijo, nunca elijo el tema, simplemente creo personajes y los sigo. Y es lo que hace en El silencio. Para esta novela, DeLillo escogió a estos 5 personajes y el relato se queda junto a ellos. Esa contención nos habla también de las limitaciones de estos seres humanos que no son ni de cerca excepcionales y que sí están enfrentados a una situación excepcional. ¿Cuáles son las primeras reacciones de la novela? He escogido algunas citas que me parece que son muy representativas. En el caso de Dayan, la dueña del departamento, dice, sin pensarlo, Dayan le cogió el teléfono a Martin, miró a Max, quería llamar a sus hijas, una en Boston, casada con hijos, y la otra en alguna parte de Europa de vacaciones. Pulsó botones, zarandeó el teléfono, se lo quedó mirando, le dio golpecita con la uña del pulgar. No pasó nada. Eso es Dayan. Max, su esposo, el que había estado mirando fijamente la televisión para ver el partido, en un momento dado dice, voy a preguntar a mis vecinos qué es lo que está ocurriendo y si están pasando por lo mismo, y salió, y luego regresa, ha subido las escaleras y viene con un reporte bien detallado de cuántos vecinos vio en cada piso, etcétera, etcétera. Y dice, han visto y oído lo mismo que hemos visto y oído nosotros. Nos hemos quedado en el pasillo siendo vecinos por primera vez. Escuchen esto, siendo vecinos por primera vez. Nunca antes se le había ocurrido dirigirse a sus vecinos, salir de su departamento con su mega televisor. Y luego está Martin, el chico raro que está también ahí en el departamento, y él dice, puede que hayan tomado el control con algoritmos. Los chinos nos la han jugado, han iniciado un apocalipsis selectivo de Internet. Ellos pueden ver el partido y nosotros no. Y ahí ya comenzamos a ver que es medio paranoico Martin. Pero también es interesante, acuérdense, el libro escrito en 2020 y ubicado en el 2022, esta como paranoia que tenemos en la cultura actual, especialmente en la civilización occidental, de ver a China como ese otro objeto de suspicacia, ¿no? Me acuerdo de la pandemia por la que hemos pasado, en las primeras semanas siempre miramos hacia China como que eran los culpables de lo que nos ocurría. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. Martin dice, son los chinos.
que no la han jugado. En otro lado están, volvemos a los dos otros personajes, los que estaban en el avión. ¿Qué ha pasado? Que cuando hubo el apagón tecnológico, el avión tuvo un aterrizaje forzado, ¿no? Y con llamas y derrapamiento y todo lo demás, y Jim salió medio maltrecho. Entonces la siguiente vez que lo vemos, primera vez lo habíamos visto en la cabina del avión, la siguiente vez lo vemos en una furgoneta yendo al hospital, a donde llegan con algunos otros heridos. Dice Tessa: tenemos que acordarnos de no parar de decirnos a nosotros mismos que todavía estamos vivos. Dijo Tessa lo bastante alto como para que le oyeran todos. Y ustedes coincidirán, en estos tiempos de pandemia hemos oído varias veces: agradezcamos de que seguimos vivos, ¿no? Tenemos que acordarnos de no parar de decirnos que estamos vivos. Y en cambio Jim dice: solo nos falta que llueva, dijo Jim, y sabremos que somos personajes de una película, lo cual también habla de nuestra cultura contemporánea. Es decir, nosotros somos seres a los que nos pasan cosas ordinarias. Si hay algo ordinario, seguro que somos parte de la ficción, de una película. Esos son nuestros referentes culturales más importantes. Como ellos han llegado al hospital, también se encuentran con una recepcionista que habla cosas muy interesantes. Aquí solamente una muestra. Dice la recepcionista: sea lo que sea que está pasando, se ha cargado nuestra tecnología. La palabra misma, la palabra tecnología, ya me parece anticuada, perdida en el espacio. ¿Qué pasó con el trasvase de autoridad a nuestros dispositivos seguros, a nuestra capacidad de encriptación, nuestros tweets, trolls, bots? Y nosotros solo podemos quedarnos aquí sentados y lamentarnos de nuestro destino. Eso dice la recepcionista. Conforme avanza, la novela nos relata de forma fragmentada y generalmente a través de monólogos interiores o de diálogo el proceso de desconfiguración de estos personajes ante un evento que los deja totalmente sin piso, un futuro que les cae encima de repente. Y así como el fenómeno ha sido imprevisible, también lo son sus conductas. Max, el dueño del departamento, quien ha pasado un buen rato mirando la televisión apagada, de repente comienza a locutar un partido imaginario, pero lo hace con el tono de comentarista deportivo, habla de jugadas imaginarias, hace publicidad, entrevista a los asistentes, comenta las jugadas. ¿Ya? Él está haciendo eso frente a un televisor apagado. En la misma sala está su esposa y está el jovencito profesor. Y entonces la esposa sigue conversando con el joven profesor de física. Pero más que conversar, lo que hace es como estimularlo a que hable sobre sus teorías y sus elucubraciones y sus cosas, en algo que tiene bastante de erótico. Parecería que esta señora fantasea eróticamente con este joven que ha sido su alumno. Es algo raro. Y lo que habla Martin también es alucinante, eso sí, digno de ser leído en detalle, porque prácticamente enloquece. A ratos habla en alemán, emulando a Einstein, o si no habla en inglés, pero con acento en alemán, y habla de todas las teorías habidas y por haber. En el hospital, por otra parte, la pareja sobreviviente del aterrizaje forzado también hace cosas raras. Por ejemplo, decide tener sexo en un baño, porque según ellos lo primero es lo primero. También deciden regresar, o sea, mejor dicho, cumplir con la invitación de ir a ver el partido, cuando sabían que el partido ni se estaba dando ni estaba siendo transmitido. Pero después del hospital se dirigen a la casa de Max y Diane. En el camino, cosas raras también, se ve en Nueva York que la gente en esa situación ha salido a hacer deporte, a correr. Entonces, hay un evento imprevisible y hay unas conductas también extrañas. Entonces, ya con un poquito de tiempo y conforme van asimilando la situación, cada personaje inicia una negociación para aceptar la calamidad o resistirse a ella conservando ritos y rutinas. ¿Ya? Todo esto en esa misma noche, ¿no? Hago dos citas, les presento dos citas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, piensa de allá. ¿Dónde están los otros? Tessa, Jim, todos los demás, los viajeros, los vagabundos, los peregrinos, la gente en casas y apartamentos y chozas y en aldeas. ¿Dónde están los coches y los camiones, los ruidos del tráfico? Domingo de Super Bowl.
¿Está todo el mundo en sus casas o bien en la penumbra de los bares y los clubes sociales intentando ver el partido? Piensa en los muchos millones de pantallas vacías. Intenta imaginar los teléfonos desactivados. ¿Qué pasa con la gente que vive dentro de sus teléfonos?, se pregunta Dayana. Y a mí esa última pregunta me parece interesantísima. Dice, ¿qué pasa con la gente que vive dentro de sus teléfonos? Uno podría tomarlo de dos formas, ¿no? La gente que no sale de sus teléfonos porque solamente está mirando el teléfono, pero también la gente que vive en los teléfonos para cada uno de los usuarios, es decir, como usuarios de los smartphones, dentro de nuestros teléfonos vive la mayoría de las personas que conocemos. Viven los actores políticos, porque ahí están las noticias, viven toda esa gente que está en redes. En el teléfono viven incluso nuestros hijos. Nos comunicamos con ellos por videoconferencias, con llamadas, con un emoticón. En los teléfonos vive la mayor parte de la gente de la cual sabemos, con la cual nos comunicamos. Si hubiese un apagón tecnológico, la pregunta segurito es, ¿qué pasa con la gente que vive dentro de sus teléfonos? ¿Ya no me voy a volver a comunicar con ellos? ¿Van a dejar de significar? ¿Cómo voy a entablar relaciones con ellos? Me parece valioso. Otra cita que les paso, ya casi concluyendo, es un pensamiento de Tessa, la poeta, la que vendría en avión, la esposa de Jim. Dice, esto me lleva a decir que es hora de callarte, Tessa, se dice a ella misma. Cuando lo digo, intento pensar que no es una crítica a mí mismo, sino un acto de atribuirme importancia. Escribo, pienso, doy consejos, miro a la nada. ¿Es natural en un momento así estar pensando y hablando en términos filosóficos como estamos haciendo? ¿O bien deberíamos ser prácticos? Comida, cobijo, amigos, tirar de la cadena del retrete si podemos. Atender a las cuestiones físicas más simples. Tocar, sentir, morder, masticar. Tocar, sentir, morder, masticar es como volver a nuestra animalidad. Es decir, este tipo de catástrofes, el apagón tecnológico, si se produjera, nos redujera a la barbarie, nos arrinconaría a volver a nuestra animalidad, se perdería parte de nuestra humanidad, de nuestra cultura. Eso es tenebroso de pensar. Y bueno, y mucho más no pasa en la novela. Es un libro ligero y de fácil lectura. Yo diría que es un libro para un lector que asuma que la lectura es un acto creativo. ¿A qué me refiero? Los textos que nos dan todo terminado pueden ser maravillosos, pero no siempre nos afectan o involucran, tanto como aquellos en los que nosotros tenemos que llenar los blancos con nuestras formas de ver y sentir, con nuestras perspectivas. Es el caso del silencio. Del libro deja un montón de blancos, un montón de cosas no narradas para que el lector las complete. ¿Qué no están diciendo los personajes? ¿Cuál va a ser su futuro inmediato? ¿Cuánto depende de la tecnología? ¿Con qué se debe llenar el silencio después de un apagón tecnológico? ¿Qué parcelas de nuestra cultura defenderíamos, reconstruiríamos, podríamos salvar con nuestra memoria? ¿Con qué esperanza sobreviviríamos? Todas son reflexiones que se imponen. En una civilización, hay que aceptarlo, que está en crisis. Parecería que estamos al filo de nuestra civilización, que estamos llegando al límite. Del libro no es el único escritor que habla de esto. Y como él, algunos lo han hecho antes de la pandemia. ¿Sí? Nuestra civilización está en crisis. Pero dijimos que Del Libro no es apocalíptico. No escribe sobre los desenlaces fatales, sino sobre las amenazas, sobre la situación límite. Y ahí se permiten unas fisuras por las que cabe algo de esperanza para la humanidad. Yo veo eso en dos citas que pongo a continuación. Hay un momento en que se dice esto hacia el final, ¿no? Dice, esto es lo que dice el joven Martin, el chico, el físico, mirándose los dedos abiertos. El mundo lo es todo, el individuo no es nada. ¿Lo entendemos todo? Me parece que es afín esta reflexión de este chico, de este personaje, con lo que nos ha ocurrido en la pandemia, ¿no? Si algo hemos entendido es que mi salud, mi bienestar no es posible si los demás no están sanos, si los demás no están bien. Eso hemos aprendido.
Y me parecería que Martin hace lo mismo, ¿no? El mundo lo es todo, el individuo no es nada, y lo hace mirándose a la mano, donde hay ahí 5 dedos, pero en la mano ellos necesita a todos. También me resulta esperanzador el título de uno de los capítulos, que dice: la vida se puede volver lo bastante interesante para que nos olvidemos de tener miedo. Es decir, en estos momentos de crisis, si nuestra civilización tiene que retroceder o replantearse, la vida puede volverse bastante interesante, lo suficiente como para no vivirla con miedo. También me parece, dentro de los márgenes posibles, algo esperanzador. Y hay otras citas muy valiosas, pero eso ya lo verán ustedes cuando lean el libro, que termina con Max mirando fijamente la pantalla vacía de su mega televisor en el departamento de Manhattan. El silencio de Don DeLillo, que es un escritor que ya es una leyenda viviente en las letras norteamericanas. Muchas gracias por su atención.